Bueno, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por estar en esta serie de entrevistas y cuéntanos, que yo te conozco ya de hace algunos añitos, ¿eh? ¿Quién es Alberto Roldán? Bueno, digamos que mi carrera profesional está muy concentrada en los últimos años, pero empieza por el año 98, cuando empecé trabajando en BNP Paribas, en lo que yo llamo la sala de máquinas, donde tuve la oportunidad de entrar un poco por la puerta de atrás en los mercados, pero me permitió tener una óptica bastante interesante de los mismos, ¿no? Ahí tuve claro que quería dedicarme a trabajar en esta industria. Tras 2 años pasé a trabajar en Bestinver, con la gran suerte de coincidir con uno de los mejores equipos gestores que ha dado la industria de este país, y ese fue mi gran salto cualitativo, por así decirlo, ¿no? Estuve trabajando allí 3 años, luego pasé a Inverseguros, donde coincidí, tuve la suerte de coincidir contigo, acuérdate. Sí, ahí estuve comandando el departamento de análisis durante 10 años, hasta que hace poco más de un año me incorporé ya a la industria de la gestión. Inicialmente estaba trabajando en Deutsche Bank, y ahora estoy en proceso de cambio, en un proceso de integración con otra entidad grande española. Ya veremos cómo resulta, espero que para bien. Y eso, de manera muy resumida, es mi trayectoria, ¿no? Gran parte de la misma como analista y ahora en los últimos años ya como gestor. Oye, Alberto, eso es la etapa o la faceta tuya que te quería preguntar, ¿no? Tú que, has sido un analista muchos años, además, hombre, yo creo que no es porque seas amigo mío, pero bueno, y de reconocido prestigio, como se dice. Ese cambio del análisis de analista a gestor, en la posición de gestor o de mercados, más del día a día de mercados, ¿qué diferencias, qué cosas ves en contra, a favor, qué te gusta más, menos de una posición u otra? Bueno, yo creo que en el momento de cambio que está la industria, creo que es uno de los necesarios, por así decirlo, ¿no? Porque lo que le aporta el analista a la gestión es un punto de valor tremendamente interesante. En primer lugar, porque desde el punto de vista de la renta variable, indudablemente conocer las compañías, diseñar la estrategia, como yo hice en su momento, sobre todo tener un enfoque muy de empresa, muy de valoración, permite llegar a la gestión con las ideas muy claras, con otra óptica totalmente diferente. Quizás los gestores tradicionales parten de enfoques muy globales, muy generalistas, ¿no? A veces aciertas con la estrategia, te va bien y funciona así, ¿no? ¿Por qué cambiarlo cuando lo que funciona? Pero también en los momentos malos se ha visto que cuando la estrategia no es capaz de definirla, te la das. ¿Qué ocurre con los que venimos de una parte más analítica, de una parte de mucho más micro, que tenemos un componente de valor, un componente de estudio que yo creo que enriquece mucho a la industria, ¿no? Y supone un modelo de cambio que se está introduciendo de manera muy lenta. Todavía vemos, yo por lo menos en mi juicio, totalmente personal y particular, sí, creo que se resisten mucho los gestores a darle ese enfoque, pero para mí es vital, ¿no? Que por lo menos se tenga una capacidad analítica como la que podemos tener los que hemos sido analistas. Ahí está, perfecto. Oye, Alberto, ¿cuál es tu visión del mercado de la gestión en España? Este tema de... Bueno, has estado en gestoras independientes, con el punto de vista de análisis, has estado en Bestinver, has estado en Inverseguros, ahora estás en una entidad financiera extranjera, te has integrado con una española. ¿Cómo ves el mercado de gestión de activos en España? Yo creo que está en un momento de cambio, no sé si decisivo, pero sí trascendental, porque si te das cuenta, desde el pico de ciclo, por así decirlo, en el año 2006-2007, la industria tenía un valor equivalente al 25% del PIB y ahora está a niveles del 15% del PIB. Y a nivel de partícipes también se ha perdido como un 30%, es decir, se ha producido una ruptura de la confianza que es crítico volver a recuperar. Si eso no sucede, difícilmente la industria va a seguir tirando solamente por el efecto de mercado. Entonces, ese es un punto de vista considerable y ahí tienen que contribuir todos, desde lo que es la patronal, desde lo que es la regulación propia del sector, hasta lo que son las propias entidades y las propias gestoras. Todos tenemos que contribuir con un granito de arena para que eso sea un éxito. Pero también creo que es un momento muy valiente para adoptar cambios, ¿no? Y ahí yo creo que son las propias entidades, la propia industria, las que se deben de atrever a hacerlo. Por ejemplo, ese modelo de tránsito de analistas que sean gestores enriquece muchísimo el sector, ¿no? Porque insisto en esta idea, no porque sea la más acertada, sino porque creo que aporta un punto de valor añadido que no existía hasta ese momento. Y los que nos incorporamos con otras ópticas, con otras ideas, y sobre todo no estamos viciados por los últimos 10 años de crisis que de alguna manera han retraído muchísimas ideas y muchísimos productos. Claro. Es un modelo o un momento en el que creo que la industria debe de ofrecer cosas nuevas a los partícipes, no solamente en cuanto a producto, sino también en cuanto a comunicación. Para mí es vital que los analistas o los gestores estén en contacto con los partícipes. Si un partícipe deposita la confianza o se habla de recuperar la confianza en los productos de inversión, si no se conoce qué está haciendo el gestor, difícilmente se puede recuperar, ¿no? Por eso tú que eres una persona mediática, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y que estás muy introducido en el tema de las redes sociales, de la comunicación, me imagino que uno de tus consejos en general para la industria es eso, que es importante estar ahí, ¿no? Para escuchar y atender, ¿no? Claro, efectivamente. No se trata
de que el gestor dedique, por poner un número, el 30% de su tiempo a hablar con los partícipes. Eso sería tremendamente ineficiente, pero sí tener un contacto más o menos periódico, regular, es decir, contarle a la gente qué visión se tiene de los mercados, qué se está haciendo, con independencia del producto que se gestione. Es válido para cualquier tipo de producto. Bueno, yo creo que ahí el hecho de que el inversor deposite la confianza en un gestor, que le esté pagando una comisión, que eso es muy importante, y que por lo menos el gestor le explique a los partícipes qué se está haciendo, cuál es su visión, cómo se está reaccionando ante un momento de cambio, para mí es crítico. O sea, es una cuestión necesaria. Y yo creo que es uno de los puntos que tiene que adoptar la industria como propios. Oye, Alberto, uno de los problemas que también en España se habla muchísimo, ¿no?, es el tema de la falta de cultura financiera en general, ¿no? Eso, ¿qué podíamos hacer o qué ideas tienes tú ahí? ¿Qué se podría hacer para que la gente fuese más consciente, ¿no?, de la importancia de dedicar más tiempo a su fondo de pensiones que al último smartphone, ¿no? O sea, claro. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo creo que hay, por ejemplo, la aparición de las redes sociales es vital, ¿no? Yo creo que la gente, no vamos a pedir que modificar los hábitos de compra de los inversores, pero sí por lo menos acercarse a otros medios en los cuales tenga la oportunidad de estar un poco más al día. Es decir, difícilmente la cultura financiera se puede adquirir a determinadas edades, por pereza, por falta de medios o de tiempo simplemente, ¿no? Pero hacer un mínimo esfuerzo, por ejemplo, a través de las redes sociales. Tenemos un mundo ahora mismo muy rico en cuanto a la velocidad y a la cantidad de información. Hay redes de sobra conocidas en las cuales se puede participar y se puede escuchar. Luego también muchos gestores han dedicado en los últimos años a contar sus experiencias desde un punto de vista muy práctico, y eso a la gente pues también le acerca a la industria. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo tiene que ser mutuo. Primero, los gestores debemos de comunicar y dedicarle tiempo a los partícipes, para mí es prioritario. En segundo lugar, los partícipes tienen que acercarse. ¿Cómo? A través de medios instructivos o bien a través de medios muy didácticos como las redes sociales. No, sin duda las nuevas tecnologías van a hacer que ese acercamiento, ¿no?, entre partícipes y la gestión se vaya produciendo, ¿no? Ya como sabes, bueno, te he comentado que esto suele durar muy poquito y cuando nos damos cuenta ya han pasado los 10 minutos de rigor, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siempre hago la última pregunta, ¿no?, a gente como tú, ¿no?, que has estado en posiciones importantes, ¿no? Siempre eso, pues la gente que está en cuarto, quinto de carrera, que le gusta esto del tema de la gestión de activos, que no vayan a ver la última película esta, ¿no? Famosa. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué consejos, qué 2, 3 ideas le darías tú a esa persona que le gusta la gestión del asset management, ¿no?, para que se pueda dedicar a esto? Ahí soy muy crítico, Martín. Lamentablemente la universidad te enseña muy poco. Tal y como está diseñado hoy en día, es una vía de enseñanza que te indica un poco el camino que tienes que seguir, pero lamentablemente la gente sale de la universidad con poca formación. Y esto no lo digo como una crítica velada o como un desincentivo. Yo soy una persona que le he dedicado muchísimo tiempo a la autoformación, soy muy autodidacta y creo que en esa medida o esa línea es la que tienen que seguir. Es decir, si se tienen claras las ideas, buscar qué vías de formación son las correctas, insistir en ellas, formarse muy mucho y luego ser muy proactivo. Es la única manera. Hoy en día, pues, hacer uso, por ejemplo, de esas redes sociales para exponer pues, una cartera, cómo la gestiono, mis ideas, un blog, todo eso, insisto, con una dosis importante de formación y de amor por esta profesión, que es lo que realmente marca un poco. Yo, con 18 años, tenía claro que me quería dedicar a esto, le he dedicado mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero, y al final lo he conseguido. Ya veremos si me mantengo en la industria. Seguro que sí. Por lo menos esa es mi claro. idea. O sea, que tú un poco lo que dices a la gente es eso, que tiene que dedicar el esfuerzo personal para formarse, para leer, para estar en contacto de gente interesante, para seguir, ¿no? Ese es un poco tu consejo, ¿no?, a la gente joven, ¿no? Sí. Y no quedarse en los estereotipos. Es decir, los típicos cursos avanzados de formación, de posgrado, los máster, están muy bien y son muy importantes, pero yo creo que... Pero hay más. Hay mucho más. La capacidad de dedicarle tiempo en casa, de ser autodidacta, de tener inquietudes personales, de que la formación, que no se le tenga miedo a aprender, por ejemplo, con vías nuevas de formación como puede ser los cursos a distancia, los cursos masivos que se imparten en universidades con una gran ventaja, coste gratuito, muchos de ellos. Sí. Yo creo que eso también te da una óptica muy enriquecedora. Por lo tanto, este es un mundo en el que tienes que ser muy proactivo y sobre todo tener el gusanillo de querer trabajar en él. Si le dedicas tiempo y esfuerzo, todo acaba viniendo, sí. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo, ¿eh? A ti, Martín, muchas gracias. Un abrazo.